Bueno, buenas noches Natalia, espero que estés muy bien. Bienvenida a la clase de estudios sociales del día de hoy. Esta sería la clase 5, número 5. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la importancia de hacer el uso sostenible del agua, con el fin de poder terminar con el tema del agua y a empezar la segunda unidad, que es el tema del cambio climático. Me sale la transmisión en pausa, ahora sí. Entonces vamos a estar viendo este tema, que es un tema relativamente corto, y pasamos a ver el tema del cambio climático, que es la introducción de la unidad 2, ¿verdad? El tema del cambio climático es el más grande y el más importante de, de toda la unidad, y de todos los temas del examen de estudios sociales de octavo, ¿verdad? Entonces, para que lo tomes en cuenta. Bueno, hoy voy a estar hablando de... Ah, mira, ahí ya llegó María José también. Hoy voy a estar hablando de cómo hacer el uso sostenible del agua y qué tiene este, qué se tiene que ver con el tema del cambio climático. Perdón, María José, ¿me dijiste algo? No, señor. No, señor. Ah, ok, perfecto. Bueno, continuamos. Bueno, dentro del uso que el ser humano le da al agua, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que el agua es súper, súper importante para el desarrollo de la humanidad. No podríamos eh, desarrollarnos como especie y creo que la vida en general si no tuviéramos agua, ¿verdad? En el caso de la tierra, como lo vimos en clases anteriores, el agua es un recurso limitado, el agua potable, y es una muy poquita cantidad de agua la que tenemos en la superficie del planeta. Entonces, dentro de la utilización que se le da al agua, el mayor porcentaje del agua se utiliza en la agroindustria, es decir, en la agricultura, todo lo que tiene que ver con siembra, cosecha, ¿verdad? De productos agrícolas. También en la industria, como la operación de las fábricas y varias actividades como por ejemplo la ganadería, que también se consume muchísima agua y que es uno de los mecanismos para dicho sea de paso, ahorrar ese líquido, ¿verdad? Tomar en cuenta que, que evitando o bajando el consumo de agua, nosotros vamos a estar ayudando muchísimo más al planeta, eh, de lo que podríamos hacer ahorrando agua como tal, porque si nosotros no consumimos carne, carne roja de res, la res no se necesita tanto ganadería vacuna, y eso pues aumenta el ahorro del agua. Cada vaca puede tomar alrededor de 100 o 150 litros de agua por día, y pues deben ser alimentadas de manera correcta. También el agua se utiliza para la generación de energía hidroeléctrica, que es una de las formas más sanas, por así decirlo, o más equilibradas en temas de medio ambiente, ¿verdad? Que es la producción de energía hidroeléctrica. Acá en Costa Rica el 98% de la energía se produce con energía renovable, es decir, energía que no contamina, que no genera gases de efecto invernadero, que ahorita vamos a ver qué es eso. Aparte de eso, el agua es una vía de comunicación muy, muy importante. Por ejemplo, el uso de los ríos, el uso de los canales que se hemos construido, ¿verdad? Como humanidad, para agilizar el proceso de comunicación, de llevar comercio, de traer industria, de comprar productos, etcétera, etcétera. El agua se utiliza muchísimo. El uso doméstico de nuestros hogares, que no puede faltar, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros sin agua en nuestras casas? Y que Costa Rica tiene la gran ventaja de que el agua como tal, nosotros tenemos acceso con solo abrir la llave en la mayoría de las casas, y eso es un privilegio que la mayoría de países en el mundo no tienen, ¿verdad? Solo países muy desarrollados, e incluso hay países muy desarrollados que no tienen esa posibilidad. Y el turismo para uso recreativo, ¿verdad? Como por ejemplo las aguas termales, la gente que hace esto de rafting, ¿verdad? Que se montan una balsa y van
por las aguas ahí medio turbulentas, el visitar una catarata, el visitar un río, e ir a los lagos, ir a las lagunas. Todo eso implica turismo y el agua también hasta cierto punto o en muchos de los puntos genera riqueza, o sea, genera plata. El agua es dinero, ¿verdad? ¿Cómo se utiliza el agua o cómo se distribuye el uso del agua en la industria? Bueno, primero se utilizan casi 4.500 litros de agua para la producción de un bistec de 300 gramos. Eso es lo que yo quiero que nos demos cuenta de que de verdad el consumo de carne es una de las cosas más contaminantes del planeta, ¿verdad? Yo sé que la carne roja es muy buena, que sabe muy bien, pero es muy perjudicial para el medio ambiente, para guardar el equilibrio del medio ambiente. Entonces, si uno puede cambiar la carne roja por pollo o por pescado, de verdad que le está haciendo un gran favor al planeta, ¿verdad? Un gran favor al planeta. 2.500 litros de agua para la producción de 500 gramos de queso. Como les digo, los productos lácteos, ¿verdad?, tienen su impacto directo. 1.830 litros de agua para producir un filet de carnero de 300 gramos. 1.700 litros de agua para producir 500 gramos de arroz. Y 720 litros de agua para producir una botella de vino. Yo sé que suena muy exagerada la cantidad de agua que estamos utilizando, o sea, 720 litros es cualquier cantidad de agua. O sea, agarren una botella de 1 litro de agua y la multiplican por 720 y esa es la cantidad de agua que se utiliza para hacer una botella de vino. Sé que suena muy exagerado, pero los datos son así, ¿verdad? Los datos son así. Entonces es abrumador la dependencia que tenemos del agua como personas. Actualmente hay muchísimos debates sobre cómo el ser humano utiliza el agua. ¿Verdad? Como acabamos de ver, hay datos alarmantes y nuestro planeta, como les digo, tiene un recurso hídrico finito, es decir, se acaba. En algún momento el agua va a escasear y va a ser tal vez el producto más buscado, por así decirlo, el más codiciado va a ser el agua. Porque si bien es cierto, hay joyas, hay diamantes, hay petróleo, etcétera, etcétera, hay otras sustancias y otros productos que son muy valiosos y son muy buscados, el agua es irreemplazable en todos los sentidos. Es decir, nosotros sin agua no podríamos desarrollarnos, ¿verdad? Dentro de ese funcionamiento, como son las empresas o las represas hidroeléctricas, les traje este video que nos va a explicar cómo funciona una central hidroeléctrica y para qué sirve, ¿no? ¿Para qué sirve? Así producimos la mayoría de energía en Costa Rica y eso es importante tomarlo en cuenta. Así que vamos a escucharlo. Bueno, para que no me pase lo de la vez pasada que no se escuchaba. Ahora sí, ahí va. Bienvenido a Aprendamos de Todo. En este vídeo estaremos hablando sobre las centrales hidroeléctricas. Así que ponte listo, papel y lápiz y aprendamos de todo. La central hidroeléctrica se trata de una instalación en la que se utiliza el agua que transcurre por ríos, lagos o mares para convertirlo en energía eléctrica. Para ello cuenta con turbinas que están adjuntas a los alternadores, que son los que convierten la masa de agua en energía. Para entender el funcionamiento de una central hidroeléctrica, tomaremos como ejemplo esta imagen, donde en primer lugar observaremos la presa. Esta presa está situada en el lecho de un río, donde acumulará artificialmente un volumen de agua para formar un embalse. Este embalse permitirá que el agua adquiera una energía potencial que luego se transformará en energía eléctrica. Para ello se sitúa en el parámetro aguas arriba de la presa o en sus proximidades una toma de agua protegida por una rejilla filtradora con una válvula que permite controlar la entrada del agua
Ah, sí, no se escucha. Otra vez no se escucha. Vamos a ver. Mm, Vamos entonces a verlo en YouTube. No hay problema. Qué vacilón, ¿verdad? Qué vacilón estos videos. Sí, pero la del idea es que agua. se escuche. Aquí está, ya se los pongo. Bienvenido a Aprendamos de Todo. En este vídeo estaremos hablando sobre las centrales hidroeléctricas, así que ponte listo, papel y lápiz y aprendamos de todo. La central hidroeléctrica se trata de una instalación en la que se utiliza el agua que transcurre por ríos, lagos o mares para convertirlo en energía eléctrica. Para ello cuenta con turbinas que están adjuntas a los alternadores, que son los que convierten la masa de agua en energía. Para entender el funcionamiento de una central hidroeléctrica, tomaremos como ejemplo esta imagen, donde en primer lugar observaremos la presa. Esta presa está situada en el lecho de un río, donde acumulará artificialmente un volumen de agua para formar un embalse. Este embalse permitirá que el agua adquiera una energía potencial que luego se transformará en energía eléctrica. Para ello se sitúa en el parámetro aguas arriba de la presa o en sus proximidades una toma de agua protegida por una rejilla filtradora con una válvula que permite controlar la entrada del agua en la galería de presión, previa a una tubería forzada, que conduce finalmente el agua hasta la turbina situada en la sala de máquinas de la central. El agua a presión de la tubería forzada va transformando su energía potencial en energía cinética, es decir, va perdiendo altura y adquiriendo velocidad. Al llegar a las máquinas, actúa sobre los álabes de la turbina hidráulica, transformando su energía cinética en energía mecánica de rotación. El eje de la turbina está unida al eje del generador eléctrico, que al girar convierte la energía rotatoria en corriente alterna de media tensión y alta intensidad. Mediante transformadores es convertida en corriente de baja intensidad y alta tensión para ser enviada a la red general mediante las líneas de transporte. Listo, ahí está. Ahora le cerré la transmisión. Ah, vida. Claro, María José, no hay problema. No hay problema. Si quiere ya se lo mando de una vez. Espere, se lo voy a pasar de una vez. Del agua en la galería de presión, del agua previa en la galería de presión, previa a una tubería. Aquí está, María José. Ese es el video que vimos. Bueno, eso es cómo funciona una represa hidroeléctrica, ¿verdad? Que como a grandes rasgos lo explica el video, es la construcción de una presa, ¿verdad? Que contenga el agua. Esa presa lo que va a hacer es pasar el agua por un pequeño conducto que mueve una serie de turbinas. Eso lo transforma en una bobina. La bobina, al generar velocidad, genera electricidad, y eso se pasa a la corriente eléctrica que nos llega a nosotros a nuestros hogares. Entonces la represa hidroeléctrica sí genera un impacto medioambiental que ahorita es bastante discutido y que es lo que vamos a ver pronto, pero no es tan dañina como por ejemplo producir energía mediante combustible fósil como gasolina o carbón, porque eso va a generar unos gases y esos gases se van para la atmósfera y lo que tenemos es el tema del calentamiento global. En la galería de presión, previa a una tubería forzada, que conduce finalmente el agua hasta la turbina situada. Bueno, dentro de las construcciones de represas que sí tienen efectos negativos, como yo les dije ahora,
hay afectaciones obviamente en el entorno natural de las cosas. Este, hay descomposición y hay producción de gases de efecto invernadero por la descomposición de la biomasa. La biomasa es todas esas hojitas, todos esos pececitos, todos esos animalitos que van todos esos seres vivos, mejor dicho, que van falleciendo, y eso genera dióxido de carbono, ¿verdad? Sin embargo, no es una cantidad demasiado drástica con respecto, por ejemplo, a quemar carbón o quemar energías de combustibles fósiles. Después hay un desvío, obviamente, de los caudales, y eso en muchas de las ocasiones genera que las tierras de cultivo sufran cambios, al igual que la flora y la fauna de la región, incluso puede ser cambiada por la construcción de la represa. Obviamente, entre más cantidad de agua reciba la vegetación, pues más abundante es. Lo que pasa es que la agricultura se ve afectada directamente porque a veces se cierra la represa, no cae la suficiente agua y los campesinos y agricultores no tienen el suficiente recurso hídrico para sus fincas y regar los productos agrícolas. Estas son las represas hidroeléctricas más grandes del mundo, siendo la represa de las tres gargantas en China, esta que se ve por acá, en el río Yangtze-Kiang, la planta más grande de hidroeléctrica del mundo. Curiosamente, esa planta es sumamente grande, sumamente gigantesca, pero solo permite darle energía eléctrica al 4% de la población de China, que es donde se ubica. Entonces, al final de cuentas, es una energía muy barata, muy limpia, pero que para grandes extensiones o para gran cantidad de población, pues no funciona del todo. En el caso de Costa Rica, como somos un país relativamente pequeño, tenemos muchísimas represas hidroeléctricas que generan una gran cantidad de electricidad. De hecho, Costa Rica exporta electricidad, es decir, nosotros vendemos electricidad a otros países como Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Salvador e inclusive el sur de México. Las represas más grandes que tenemos es, por ejemplo, la represa del río Reventazón, ¿verdad?, que es la represa más grande de Centroamérica y la segunda construcción más grande de Centroamérica luego del Canal de Panamá. Después tenemos también la represa de Cachí en el mismo río, en el río Macho con el grande de Tapantí, Humo y Macho, La Garita, Arenal Corobicí Sandillal, Toro 1, Toro 2, Toro 3, Ventanas Garita, Puerto Escondido, Los Lotes y Avance, Alberto Echandi en el río Barranca, en la represa Cacao, en el río Cacao, y La Angostura también en el río Reventazón, Turralba y Tuiz. Entonces ven que solo en el Reventazón, solo en ese río, hay 3 represas hidroeléctricas, bastante grandes. ¿Cuáles son aquellos desafíos que nosotros estamos representando o que se nos está presentando en el país y en la región con el tema del agua? Primero, que hay un crecimiento poblacional desmedido. Tal vez en Costa Rica el crecimiento poblacional está un poco más controlado que en otros países, pero Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Belice y otros países más de las Antillas, es decir, de las islas, están aumentando su población de una manera descontrolada y desmedida. Eso genera que haya menos litros de agua para las personas, y eso puede generar incluso crisis de sequías o crisis agrícolas donde no hay que comer porque es demasiada la cantidad de personas. El tema de la contaminación de las aguas superficiales, contaminar el agua es sumamente sencillo, con que usted derrame un poco de químico o algún material orgánico en una fuente de agua limpia, ya esa agua durante un tiempo deja de ser potable.
los sistemas ineficientes de riego, ¿verdad? Donde se desperdicia el agua en cantidades importantes, el fenómeno de la niña y del niño que afecta el ciclo hidrológico, ¿verdad? El fenómeno de la niña que en la costa caribe genera muchísimas lluvias, incluso demasiadas, que generan inundaciones y se pierden los cultivos, y el fenómeno del niño que lo que hace es entrar al país, en la mayoría del país, en un estado de época seca, es decir, donde hay muy poco recurso y más bien se tiene que ahorrar el recurso hídrico. ¿Por qué son importantes las fuentes de agua subterránea que tenemos? Y, bueno, en general el agua como tal. Primero que hay una necesidad por nosotros extraer cada vez más cantidad de agua de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas son las que están en cuevas y generalmente concentran un grado de pureza incluso mayor que las superficiales, ¿verdad? El agotamiento del agua es uno de los principales problemas y el uso excesivo de su extracción también es otro de los problemas. Las inundaciones y la salinización. Resulta que al yo sembrar con agroquímicos o con productos químicos las diferentes fuentes agrícolas, por ejemplo como la piña, eso va a generar que el químico se deslice hacia abajo del suelo y caiga en las aguas subterráneas, y ya con eso es más que suficiente para que el agua subterránea no se pueda utilizar. La contaminación debido a actividades intensivas agrícolas e industriales, ¿verdad? Acá en Costa Rica tenemos varias fuentes de agua subterránea, ¿verdad? Como por ejemplo la bomba cerca del río Banano, eso es en la zona Caribe, si no estoy equivocado. Cerca de la cuenca de Santa Clara, en la zona norte. En el Valle Central tenemos a Colima, Escazú, superior e inferior, ríos Tempisque, Tárcoles y Barba, que son fuentes de agua subterránea en algunos espacios, y eso permite sacar agua muy limpia y muy apta para el ser humano. Bueno, esto es en cuanto al tema del agua. Ahorita les voy a poner el inicio del tema del calentamiento global, que es lo que continúa o lo que sigue. Muchos países están empezando a tomar medidas y se reúnen entre ellos para trabajar en equipo y ayudar a nuestro planeta. Mientras tanto, nosotros, los niños, también podemos contribuir a reducir el efecto invernadero, cuidando la naturaleza y ahorrando energía. ¿Cómo? Pues muy fácil. Aprendiendo a reciclar, ahorrando agua, apagando la luz del ordenador o la televisión cuando no los estemos utilizando. Hay muchas formas de ayudar, pero lo más importante es conocer y aprender los problemas para poder solucionarlos. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo de Happy Learning TV. Bueno, ahí está este video de Happy Learning, así que les agradecemos a ellos. Esperemos que no me sancionen el canal por ponerles esto. Who's ready? Pero eso explica más o menos qué es este fenómeno del cambio climático y qué es lo que está pasando con el efecto invernadero. Yo en clases presenciales les estoy explicando el tema del clima, ¿verdad? Entonces, por eso es que no lo estoy abarcando ahorita, sino que lo estoy abarcando en clases presenciales, que espero poder culminar pronto con la explicación del tema del clima. Pero sí es importante conocer que nosotros no podemos seguir con el ritmo que tenemos de utilización y emisión de gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono, que es el gas que más afecta, el dióxido de nitrógeno o el nitrógeno como tal, ha generado que
o el cloruro de hidrógeno, si no me equivoco, también son gases de efecto invernadero. Y eso hace que nosotros estemos calentando la Tierra. Es como si nosotros estuviéramos metidos en una olla de presión. Que poco a poco nos vamos cocinando, ¿verdad? Nos vamos cocinando hasta que va a llegar un punto en que ya estamos totalmente asados, ¿verdad? Del calor que hemos generado. Aquí hay algunas imágenes de apoyo de lo que puede ser el cambio climático. Y por acá tengo otro video que ya ahorita se los pongo, pero no sin antes valorar que necesitamos hacer cambios con el tema del clima. Nosotros tenemos que cuidar, porque cuando nosotros estamos afectando el equilibrio ecológico de las cosas, el equilibrio natural de las cosas, eso genera que hagamos un agente de caos. Es un agente de caos. Y eso no es bueno, porque nosotros tenemos que entregarle responsablemente nuestro planeta a las generaciones que siguen, ¿verdad? Yo no sé si alguna de ustedes es madre o padre de familia, pero sus hijos tienen que aprender a manejar el medio ambiente tan responsablemente o con mejor responsabilidad que la que nosotros hacemos, ¿verdad? Ahorita les pongo el otro video para no aburrirnos, pero ¿verdad? Habla sobre la deforestación y las causas de la deforestación. Y estos son algunos de los casos, digamos, muchachos, de lo que puede suceder si nosotros seguimos calentando el planeta como lo estamos haciendo, si seguimos deforestando, si seguimos tirando dióxido de carbono, si seguimos consumiendo carne de manera desmedida, si seguimos trabajando como seguimos trabajando, no vamos a tener un planeta que entregarle a las próximas generaciones. Y esto sí es responsabilidad de nosotros. Este sí es el tema del siglo XXI. ¿Por qué? Porque tenemos que darle solución. Tenemos muy poco tiempo para solucionarlo. Cuando ustedes, que yo sí de verdad les recomiendo muchísimo que vean ese documental, que ahorita se los paso acá por el canal de general, ustedes se van a dar cuenta que es que esto, si no lo solucionamos prontamente, vamos a tener dificultades, y dificultades serias, ¿verdad? Una de las partes más afectadas por el tema del calentamiento global y el tema de lo que le estamos haciendo cambio al clima es la zona norte de nuestro planeta, es decir, el polo norte, el polo ártico, donde está el Ártico. Ahí están derritiendo las capas de nieve y los glaciares que hay en esa zona. Va a haber un punto en que se va a derretir de tal forma que va a ser completamente líquido en algún momento, y esos glaciares que están ahí, dicho sea de paso, tienen una gran cantidad, por no decir la mayoría de agua potable del mundo está en esos glaciares, y al derretirse y caer en el océano ya no es potable, ya no la podemos consumir. Entonces vean que la capa de hielo ha disminuido en un 20%, aproximadamente 950.000 kilómetros cuadrados de hielo, lo que se ha derretido, que nosotros no podemos recuperar, ¿verdad? Esa capa de hielo en lugares como los Alpes, que es donde saca el agua de Europa, en lugares como algunos glaciares de Estados Unidos que también sacan agua de ahí, como en los Andes, que también en América del Sur se saca muchísima agua de los Andes. Esos depósitos de agua dulce para la población se van perdiendo. La temperatura terrestre aumenta. Se pasa de agua pura y limpia a agua salada en el caso del océano. Y eso va a generar que dentro de unos años el polo norte, el Ártico como tal, y la zona antártica vayan a ser una disputa para los países en potencia. El Ártico tiene una población de 4 millones de personas que viven en Groenlandia, su mayoría, y algunas partes de Alaska y Canadá. Tiene 30 millones de kilómetros cuadrados, y el Ártico está aumentando su temperatura entre 3 y 7 grados. Eso es peligrosísimo, porque también al derretirse el hielo, también aumenta
el nivel del mar. Entonces las costas, las pequeñas islas, las costas, por ejemplo, Punta Arenas, van a quedar debajo del nivel del mar. El Ártico es sumamente importante porque también es como funciona como espejo, saca un montón de calor, ¿verdad? Y la vida de los nativos, los esquimales, se ha visto definitivamente muy afectada y muy cambiada desde que estamos trabajando con el tema del cambio climático. O una especie animal que está ahorita en peligro de extinción son las ballenas y los osos polares, que son sumamente importantes para tener equilibrado el sistema, ¿verdad? Esta zona que está acá, que es el Ártico, realmente para las potencias como Canadá, como Estados Unidos, como Dinamarca, como Noruega, como Suecia, como Finlandia, como Islandia, como Rusia, les sirve que se derrita porque eso es una ruta comercial súper accesible y súper rápida. Pero el planeta en general, dejando de lado el trasfondo económico, por supuesto que para nada le sirve que nosotros perdamos el Ártico, ¿verdad? Entonces vean todo lo que se ahorrarían si no estuviera el Ártico. Estas serían las rutas comerciales. Sin embargo, esperemos que este tema se resuelva de una manera política y no sea la economía lo más importante de estas zonas. Estamos hablando que actualmente, por ejemplo, Nueva York, para comunicarse con Tokio, tiene que bajar por el canal de Panamá y llegar hasta Japón. Mientras que si estuviera abierta esa ruta comercial, se puede ir de Nueva York directo hasta Tokio. Y sin embargo, eso ha generado controversia porque a veces los países potencia no se quieren comprometer porque solo les interesa el dinero, ¿verdad? Dentro de esas discusiones respecto al Ártico, en 1996 se creó un organismo que se llama Consejo Ártico. Es una investigación medioambiental, científica, que permite coordinar acciones de emergencia para tratar de salvar el Ártico. Pero sí dicen que es necesario hacer un acuerdo internacional que les permita, con mayor cooperación, bajar la cantidad de dióxido de carbono que se está lanzando a la Tierra, ¿verdad? Eso genera que hay que valorar, ¿verdad?, cuál es la función del Ártico exactamente y específicamente para la Tierra, ¿verdad?, que funciona como un aire acondicionado. El Ártico es nuestro aire acondicionado. Y además se requiere proteger a la población que ahí vive. Dentro del proceso de la extinción de los osos polares, que es la especie animal más afectada por el cambio climático, en los años 70 su principal amenaza fue la caza indiscriminada de osos polares, porque se vendía una gran cantidad de pieles de oso polar y a un muy buen precio. En el 2008 ya se une el oso polar como una de las especies en peligro de extinción por el cambio climático. Ya ni siquiera es por la caza, esto se superó, pero esto continúa. 19 poblaciones hay de osos polares, es decir, hay 19 como tipos de pueblos de osos polares, aunque suena muy raro decirlo. Y hay 5 poblaciones de esas 19 que disminuyen año con año, es decir, cada vez desaparecen más osos polares. Hay 5 que se mantienen estables y 2 en crecimiento. Las que sobran no se tienen datos, ¿verdad? Entonces, se estima que la población de osos polares será de 25,000 osos en el próximo año. Y esos osos se van a ver disminuidos en los próximos años en un 30%. Hasta que va a llegar un punto en que los osos polares van a ser un animal extinto en la Tierra si seguimos de esa forma. ¿Por qué están en peligro? Porque se han disminuido el espacio de las plataformas. El oso polar no puede nadar grandes distancias porque es muy pesado y tiene muchísima grasa, ¿verdad? Que no tienen suficientes presas como focas, ballenas y morsas.
Eso no le permite que cuando el periodo de invernación llegue, ¿verdad? Que es un periodo donde ellos se acuestan a dormir prolongadamente, no puedan sobrevivir la invernación y se tengan o que levantar antes o morir de frío. ¿Verdad? Entonces, estamos afectando una especie de animal muy bonita, que no dejan de ser un oso. Por eso les puse esa imagen de ahí. ¿Verdad? Y los Andes, por ejemplo, que es esa cordillera que ustedes ven ahí en la parte de arriba, ustedes pueden observar que eso es nieve. La nieve se derrite y se convierte en agua potable. Y hay una estimación de que en los Andes, por ejemplo, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia, han reducido entre un 30% y un 50% la cantidad de glaciares que tienen. Eso a raíz de un aumento de temperatura de 0.7 grados centígrados. Vean que es muy delicado, son puntitos pequeñitos. Y son la fuente principal de agua potable de esas regiones. Además genera energía hidroeléctrica y también se da para el consumo doméstico. Dentro de toda esta problemática del agua, y que tiene muchísima relación con el tema del calentamiento global, es evidente que los Andes cada vez hay menos glaciares, cada vez sus montañas están menos frías y eso va a generar que haya menos agua, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Esos son los tipos de clima y cómo se han ido variando de acuerdo al pasar de los años. Pero bueno, ahorita les voy a poner el otro video para que ustedes vean que hay una posible solución, que es sembrar arbolitos, pero estamos haciendo todo lo contrario. Y con esto vamos a cerrar la clase de hoy. Ahí va. De todas las selvas que podemos encontrar en el planeta, sin duda, el Amazonas es la más importante de todas. Esto se debe a su gran tamaño y a la gran diversidad de especies vegetales y animales que alberga. A pesar de ello, se trata de uno de los ecosistemas más amenazados actualmente debido al rápido proceso de deforestación al que está siendo sometido en las últimas décadas. Causas como el talado comercial, la construcción descontrolada y desastres como el grave incendio ocurrido en agosto de 2019 amenazan gravemente este pulmón natural del planeta. Si quieres conocer un poco más sobre la deforestación del Amazonas, sus causas y consecuencias más importantes, sigue viendo este vídeo de Ecología Verde porque a continuación te lo explicamos. La selva del Amazonas es la selva más grande del planeta y se extiende alrededor de la cuenca del río Amazonas en Sudamérica, cubriendo una región que llega desde los Andes hasta las costas del Atlántico. Se trata con diferencia del ecosistema terrestre más rico que podemos encontrar en el planeta, con una superficie total de más de 7 millones de kilómetros que se extiende más allá de las fronteras, alcanzando superficies en 9 países diferentes. De este modo, la selva del Amazonas es el hogar de una gran cantidad de especies vegetales, así como de animales que van desde reptiles y anfibios a mamíferos, aves e insectos. De hecho, se trata de un ecosistema donde todavía a día de hoy los biólogos descubren especies nuevas y desconocidas cada cierto tiempo, lo que es un buen ejemplo de la gran inmensidad de biodiversidad que alberga. A pesar de que en el Amazonas existen algunas áreas protegidas, son la mayoría las que están completamente indefensas ante las actividades del hombre y son estas las que sufren las mayores consecuencias. Las principales causas de la deforestación del pulmón del planeta son el talado comercial descontrolado para el comercio de madera. La laxitud de las leyes y los intereses privados de los diferentes órganos gubernamentales y la industria maderera permiten que cada año se pierdan miles de hectáreas que no se pueden recuperar después de talarlas. La cría del ganado y el cultivo agrícola son otras de las principales causas de la deforestación, ya que las demandas de la industria alimenticia a nivel mundial es cada vez más elevada. Esto provoca que las áreas de cultivo y ganado vayan ganando terreno en el Amazonas de manera alarmante. La alta demanda de productos alimenticios baratos que se consumen a nivel mundial hace necesario disponer de más pastos para soportar la demanda de estos productos. Los dos más importantes son la soja y el aceite de palma, que son los cultivos mayoritarios que se plantan en las zonas que se deforestan. Por otro lado, más allá del sector primario, aunque también motivado por la existencia de esta industria que requiere de vías de transporte, la construcción de carreteras implica que ciertas áreas de la selva del Amazonas se estén deforestando con el objetivo de crear vías de comunicación entre los lugares de producción y los de consumo.
Otra de las principales causas que provocan la deforestación masiva del Amazonas son los incendios que amenazan la selva. Con el aumento de las temperaturas provocadas por el cambio climático, la proliferación de construcciones, fábricas e incluso por la obra del hombre por intereses económicos y territoriales cada vez es mayor el riesgo de incendio en la selva. El incendio de la selva amazónica entre Brasil y Bolivia en agosto del 2019 ha provocado una deforestación de un tamaño equivalente a la superficie de Francia. Si no hay nuevos incendios, pasarán varias décadas hasta que alcance la misma densidad de vegetación. La deforestación del Amazonas conlleva la destrucción de uno de los patrimonios naturales más importantes que tenemos en todo el planeta. Por otro lado, además de significar la destrucción de uno de los patrimonios fundamentales de la Tierra, también conlleva la destrucción de la biodiversidad que conforma este patrimonio. Debido a la deforestación del Amazonas, cada vez son más las especies, animales y vegetales, que se ven abocadas al peligro de extinción, lo que conlleva una reducción significativa de la biodiversidad y de la biosfera en su conjunto. Además, la deforestación del Amazonas implica también el deterioro del pulmón del planeta, que cada vez cuenta con una capacidad menor a la hora de absorber CO2 de la atmósfera debido a que el volumen de materia vegetal se reduce año tras año considerablemente. Finalmente, es importante destacar la destrucción del hábitat natural de comunidades humanas que han vivido en armonía en la selva durante miles de años. Las tribus indígenas del Amazonas cada vez están viendo más reducido su área de influencia y en muchos casos se ven abocados a tener que vivir en reservas controladas y administradas por los gobiernos locales que, si bien permiten que estas tribus indígenas sobrevivan, conllevan la movilización de grupos humanos de sus tierras originales a otras que no corresponden con su cultura y sus tradiciones. Y hasta aquí el vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides suscribirte y darnos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima! Bueno, aquí voy a tener la clase grabada, vamos a ver. Bueno, primero que nada, tomar en cuenta lo siguiente. Si nosotros seguimos con este proceso de destrucción de nuestro medio ambiente, si seguimos con este proceso de creer que no nos va a pasar nada, es muy complicado lograr que hagamos un cambio sustancial en las cosas. Hay problemas muy sencillos de resolver. Por ejemplo, el tema del calentamiento global, con sembrar más arbolitos se resolvería en gran parte de. Lo que pasa es que no se hace por la codicia del hombre y por la economía del hombre. Pero nosotros sí podemos tomar determinaciones dentro de nuestras casas. Apaguen la luz cuando no la están usando, apaguen los televisores, desconecten los dispositivos eléctricos, reciclen, reutilicen en la medida de lo posible. Y eso va a generar que hayan cambios significativos en la vida de nosotros y en las generaciones futuras. Sin más que eso, yo me voy despidiendo. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta o pregunta.